Bueno, no repito. Alcalde, don Antonio Pérez Pérez, alcalde y presidente de la Diputación Provincial de Alicante, almirante Enrique Torres, almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, almirante Alejandro Cuerda, almirante jefe del Arsenal de Cartagena, comandante naval, don Joaquín Vegara, autoridades, no voy a decir más para no dejarme a nadie, corporación municipal, bueno, la universidad, vicerrector de la Universidad de Alicante, Salvador Iborra, amigos todos. En primer lugar, muchas gracias porque con el calor que hace y con la playa que tenemos y el día que invita a estar en la calle, gracias por dedicar este tiempo a escuchar una conferencia que yo estoy convencido que va a ser muy, muy interesante, sobre todo por la personalidad del conferenciante. Un marino ilustre que además es el director del Instituto de Historia y Cultura Naval. Solamente decirles que estas jornadas creo que han sido un éxito. Así me lo ha transmitido mucha gente que ha venido a ellas. Hemos abordado una temática, yo creo que interesante, y que cuando la pusimos sobre la mesa, aquello de los retos, ¿no?, y los conflictos, las oportunidades, la riqueza que crea el mar, pero también los conflictos que crea, ya era de actualidad, pero hoy todavía más. Abordamos aspectos tan importantes como el comercio mundial a través de una persona tan autorizada como Charo Coll, directora de Boluda, que es una gran empresa a nivel mundial, la primera empresa del mundo en remolcadores, que no solamente es española, sino que es valenciana. El 90% del comercio mundial va por el mar, y de ese 90% del comercio mundial casi todo lo mueven ellos, sacando y entrando los barcos en los puertos. Y hemos abordado muchas temáticas que yo creo que han reflejado muy bien lo que es en este momento la mar, ¿no? Estamos muy contentos, además, con el concierto de la banda del Tercio de Levante, de Infantería de Marina, de Cartagena, que fue un auténtico éxito y desbordó todas las previsiones. Y en general, bueno, pues con todo lo que ha sucedido. Estamos muy contentos con el premio Miquel Linares Barceló, con el premio que este año ha alcanzado mayoría de edad, por cuanto que ha sido de carácter nacional. Los trabajos han sido magníficos, después entregaremos los premios. Y mañana también con el acto que a las 10:30 de la mañana tendrá lugar en el Castillo, lo que llamamos el Castillo de Benidorm, en la Plaza de la Señoría, a espaldas de nuestra iglesia más importante, porque allí está la patrona, nuestra patrona, la Virgen del Sufragio, la iglesia de San Jaime Santana. Yo no voy a continuar porque es perder el tiempo, hacérselo perder a ustedes. Y ya para empezar quiero llamar al escenario al almirante don Enrique Torres para que haga ese broche final a estas Jornadas de la Mar 2025 con una conferencia, como decía, interesante, curiosa y que nos va a agradar a todos. La bandera que vino del mar. Almirante. Buenas tardes. Menos mal que aguanto bien la presión, que no me preocupa nada el escenario. No voy a... que sepan que no es una charla demasiado erudita o científica la que tengo pensado darles. Más bien es un paseo visual decía, por algunos episodios de lo que hoy es la bandera de todos los españoles, y si puedo en algún pasaje ponerle algo de emotividad, pues mejor para todos. No es un error la bandera que figura en esta primera diapositiva. De hecho, esta pudo ser la bandera de España. Tenía un 10%, para ser exactos, un 8,5%.
0,3% de posibilidades de ser elegida en los 12 bocetos que le presentó el ministro de Marina Valdés al rey Carlos III cuando eligió la bicolor, la roja y amarilla que hoy tenemos. Pero este era uno de los candidatos. Bueno, es muy parecida a la de Noruega, no sé si estaba acogida ya en aquel tiempo, y muy parecida también a la del Barça, ¿no? En los colores así azulgrana. Este es el Barça. Hablando de todo esto, para los futboleros, bueno, supongo que les chocará. Hoy ha cambiado todo, porque con la época del marketing vale cualquier uniformidad, pero siempre se ha hablado, por lo menos desde que era pequeñito, de amor a los colores, ¿no? A los que cada uno tenía. Y en el Barça el pantalón blanco es que lo machaca vivo, claro, es el pantalón de su eterno rival. Bueno, pues la historia dice cómo surge la bandera. Pues cada bandera surge de una manera distinta. Dos de los fundadores del Barça, los hermanos Vitis, copiaron de un equipo al que le tenía mucha simpatía en Liverpool, la School Merchant Taylors, un equipo de rugby que les pareció simpático los colores y se los llevaron para el Barcelona. Y este es el Real Madrid. También club centenario, que presume siempre de su inmaculado blanco. Pues durante sus primeros años el blanco era la camiseta, pero el pantalón y las medias eran oscuras. De hecho, mantuvieron las medias oscuras hasta empezar a ganar Copas de Europa. Una vez que empezaron a ganar ya no se las quitaron las blancas nunca más, claro, pero el origen viene de ahí. ¿Y a qué responde esta uniformidad? Pantalón y medias oscuras y camiseta blanca. Pues también a otra casualidad. Había un club de fútbol amateur en las afueras de Londres, el Corinthians, que jugaban como Los Ángeles, y algún madridista lo vio y dijeron, nosotros como ellos. La última ya, que no les quiero aburrir con la pasión por el fútbol. Estos son los colores del Boca Juniors, del equipo de Argentina. Colores venerados hasta, porque son muy exagerados, en el azul amarillo. ¿Saben de dónde vienen estos colores? Pues son los colores de la bandera de Suecia. Y resulta que el fundador, tengo aquí el nombre cuando escribió el centenario, es Juan Rafael Briqueto, fue presidente entre 1906, 7 y el 8 y el 13, y le puso estos colores porque había un barco sueco en el que debería tener alguna persona de interés en él, que atracaba muy de vez en cuando en Argentina, en Buenos Aires, y entonces pues decidió que compartía la pasión por el fútbol con la pasión por esa persona que venía en el barco, y se llevó los colores. Y hoy todo el mundo adora estos colores, los que son de Boca Juniors, muchos de ellos ignorando dónde vienen. Lo que quiero decir con esta pequeña introducción es que uno tiene en la bandera los colores que tiene, los que la han tocado, no son ni mejores ni peores. Lo que varía, o sea, los sentimientos no son por los colores, son por lo que significan, por el apego que con el paso del tiempo se va tomando a unos determinados colores. ¿Qué nos pasó con nuestra bandera? Las banderas, ahora haré un pequeño resumen de los siglos anteriores, pero llegó el año 1785 y el rey Carlos III quiso dotar de una bandera distinguible a los barcos de la Real Armada, porque tal como pone el decreto firmado el 28 de mayo, para evitar los inconvenientes y perjuicios que la experiencia puede ocasionar la bandera nacional, equivocándose a largas distancias o con vientos calmosos con las de otras naciones, he resuelto, y es cuando, luego lo veremos, decide la bandera que hoy todos conocemos. Hay que tener en cuenta que en aquella época la mayoría de las banderas de las naciones amigas o las que nos podíamos encontrar eran blancas con los escudos de armas. Eso de lejos es indistinguible de cuáles son de un lado y cuáles de otro. No sabía lo que era el miedo hasta que me encontré flotando en la oscuridad, solo. Pero entonces, un pabellón, una bandera, una esperanza. Me enseñaron que esta bandera nació en la mar, entre estos mismos marinos.
pero llegó a ser la bandera de todos. La bandera del país entero. Necesitaban una enseña marinera que se viera de lejos, un símbolo que uniera a un pueblo forjado en la travesía y el esfuerzo, en la amistad, en la alegría, la celebración de las grandes proezas, en la hermandad. Como las mismas cuadernas del barco, la bandera comparte nuestro destino. Nuestra bandera comparte el sacrificio. La bandera navega contigo sobre las mismas aguas. Ondea el mismo viento que mueve tus velas. Se agita en las mismas dudas que requieren explorar y descubrir, errar y perderse, y volver luego a recuperar el rumbo. La bandera busca la misma sabiduría que solo la mar atesora y que esconde bajo su bravura, para que solo aquellos que la merezcan sean capaces de alcanzarla. Y bajo la misma bandera, por diferentes que seamos, la mar nos hace a todos iguales. En la mar, la patria es el barco. Y si en la mar tú buscas una bandera, que sea la nuestra la que encuentras, porque nuestra bandera es la mar. Hasta ahí llegamos. Este es un vídeo realizado por la Universidad de Tecnología y Arte Digital de Madrid. Esto surgió una mañana en el cuartel general de la Armada, en el que vinieron a otra cosa y se les ocurrió ofrecernos si queríamos que nos hiciesen un videojuego. Bueno, realmente no estamos acostumbrados a los videojuegos. En todo caso, nosotros tenemos simuladores para practicar las armas, pero no videojuegos. Y cuando ya se iban a ir dijeron que bueno, que también hacían vídeos de animación. Ese día estábamos discutiendo y preparando. Todos los años la Armada celebra una jornada histórica en torno al 3 de mayo. El 3 de mayo es el día en que el almirante Bonifaz rompió las cadenas que impedían la navegación por el río Guadalquivir, y eso permitió la rendición de la ciudad unos meses después ante Fernando III el Santo, y desde luego cambió el rumbo de la historia. Bueno, pues en torno a ese 3 de mayo, cada año la Armada escoge una fecha, un evento histórico, un personaje para ponerlo en valor, divulgarlo. Este año se cumplen 240 años del Real Decreto que firmó Carlos III de la bandera, y nos pareció una buena oportunidad. Entonces les pedimos que si nos hacían el vídeo que acaban de ver, y fue bastante fácil porque de entrada la conversación, lo que son los estereotipos. Nosotros en el Instituto de Historia y Cultura Naval pues somos ya gente madura en el último tramo de nuestra carrera ya, y la universidad se puede imaginar, la mayoría eran alumnos, eran chavales y chavalas pues con todo el desparpajo del mundo, muy diferentes, porque nosotros íbamos obviamente vestidos de uniforme, ellos iban pues como van nuestros hijos. Parecía que eso no tenía ni pies ni cabeza. Pues tengo que decir que no tuvimos ni que darles instrucciones. Es más, en algún pasaje, en algún momento de la realización del vídeo, porque lo íbamos viendo conforme pasaban los meses, a lo mejor una vez al mes íbamos viendo los avances, tuvimos que frenarles
el excesivo patriotismo y el excesivo entusiasmo que ponían en lo que acaban de ver. O sea que fue una auténtica maravilla. Fue algo y creo que el resultado es excepcional. Lo hacíamos porque queríamos que tuviese poder llegar al público más joven que le gusten este tipo de cosas. Curiosamente, no solamente fue al público más joven, sino al público más adulto se quedó también encantado de esta manera de abordar las cosas. Bueno, pues celebramos este año los 240 años. En el año 1985 se cumplieron los 200 años de la bandera que aprobó Carlos III y se hizo un acto que lo pueden ver en el repositorio de Televisión Española, en esa dirección web, bueno, lo buscan y lo encuentran. Y se hizo un acto solemne en Aranjuez, en el patio de armas que hizo Sabatini para Carlos III. Y les voy a decir qué pasó en ese acto, quién acudió. Pues fíjense, acudió la familia real en pleno. Creo que no pudo el actual rey, don Felipe, porque estaba estudiando en el extranjero, el resto de la familia real entera, el gobierno en pleno, los 17 presidentes de comunidades y ciudades autónomas, los 17 presidentes de los parlamentos autonómicos, el Congreso de los Diputados, el Senado, los miembros del Tribunal Constitucional, los del Poder Judicial, el presidente del Consejo de Estado, el jefe de la oposición, el presidente del Tribunal de Cuentas, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, representaciones de todas las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Seguridad del Estado, representaciones diplomáticas. Nos toca dentro de 10 años, los 250. Ojalá tengamos tanta suerte como tuvieron en el 85. Estos son los 12 bocetos que se dieron a elegir. Ven cómo la primera fila está hecha en colores rojos y amarillos, en la segunda rojos y blancos, también en franjas o bandas horizontales, y en el tercero los 3 primeros son siguiendo el estilo noruego, y la última ya está alineada con las columnas con 2 franjas intermedias de lo que es la bandera. Al final el rey Carlos III eligió la que tienen arriba, solo que el modelo presentado hizo doble ancho el amarillo, entre otras cosas, para poder poner el escudo, como así fue. El resto son variaciones usadas por la Marina Mercante, por la Real Hacienda y demás, pero esas son las banderas. A la elección de las banderas, lo que se quería, y así lo pone el Real Decreto, eran colores vivos que se distinguiesen a distancia. Esto es un catálogo hecho en la Ilustración sobre las banderas que arbolan los barcos en la mar. Es variopinto el tema. Es que la verdad es que cualquiera hubiese sido válida porque todas tienen su diferenciación. Esto es un grupo de banderas que reflejan lo que sucedía en aquellos tiempos. La mayoría, sobre todo donde reinaban los Borbones, las banderas eran blancas, ahí lo ven, con aspas o con cruces o con escudos, pero que a larga distancia el blanco lo enmascaraba todo, no se veía qué significaba, y esa era la dificultad. No se inventó demasiado. Cuando se aprobó la configuración de colores y de bandas de la bandera que luego fue la de España, pues existían este tipo de banderas ya en otras regiones o para otros motivos. Es difícil ser original en las banderas. Ya alguno había ocupado tu lugar. Es curioso porque estamos hablando de cambiar el color de la bandera para distinguir nuestros barcos en la mar, y sin embargo, 9 años antes lo que se hizo es cambiar el color del casco. Antes era negro y blanco, como ven ahí, y en 1785, que es el año de aprobación de la bandera, ven cómo los barcos se pintaban de amarillo y negro. Se ordenó, en las ordenanzas de los arsenales se ordenó cambiar el color. Digo yo que se distinguía mucho más los barcos que eran propios o ajenos por el color del casco. Fíjense qué enorme era el casco en comparación con lo pequeño que es una bandera por muy de colores. Pero en fin, aquí está Carlos III
su ministro Valdés. Y les voy a relatar una curiosidad, y es que el decreto se aprobó un 28 de mayo y, sin embargo, meses antes tenemos guardado en el Archivo Histórico de la Armada correspondencia que prueba que la decisión estaba tomada y que se estaba preparando ya la edición de nuevas banderas. Ahí tienen una carta del ministro Valdés al comisario Gaztambide, que con el mayor celo promueva la perfección de esa fábrica de lanillas, especialmente en que se haga tupida y delgada, haciendo afinar cuanto fuese posible los hilazos y que sus colores sean los más finos y permanentes, y que se fabrique el máximo de metros en encarnada y amarilla con la mayor viveza y finura de esos colores. Esas son las instrucciones que ya, estamos hablando del 15 de marzo, más de 2 meses antes ya se rendían a las fábricas. Aquí tienen una de las contestaciones en el que transmite a la fábrica lo que le había dicho el ministro de Marina de entonces. Y este es un gráfico que también tenemos en el Archivo Histórico de la Armada, que es una victoria del almirante Luis de Córdoba sobre los ingleses. El almirante Luis de Córdoba, un gran desconocido hasta hoy, y sigue siéndolo, pero bueno, vamos a ponerle pronto remedio nombrando un barco con su nombre que ya era ahora, fue uno de nuestros mejores marinos. Y en esta batalla, que no fue batalla naval en particular, fue el bloqueo de una flota de barcos ingleses que iban a contrarrestar la sublevación de la independencia de Estados Unidos. Y el almirante Luis de Córdoba, ya mayor, con 71 años, consiguió derrotar a los escoltas que acompañaban a estos mercantes. ¿Por qué saco a colación esto? Porque en una de la correspondencia que tenemos, el ministro de Marina pide a Cartagena que le pasen las banderas, las lanillas apresadas a los ingleses. ¿Y para qué se lo pide? Lo tenemos guardado. ¿Para qué se lo pide? Pues para copiar en parte los colores de las banderas que lucían los ingleses. De tal manera que ahora cuando vean la bandera de España, la bandera nacional, acuérdense que el rojo teóricamente es el mismo tono del rojo que llevaban los británicos, banderas que fueron apresadas en una de sus peores derrotas contra los españoles. Y no solo eso, en esa batalla que ganó Luis de Córdoba, sino que además fue una acción naval decisiva para que años después Estados Unidos alumbrase como nación, consiguiese la independencia, apoyado fundamentalmente por Francia y por España, aunque la labor de España pues también desgraciadamente es poco, o hasta ahora es poco reconocida. Siempre o muchas veces nos pasa cosas parecidas. Españoles somos muy buenos en casi todo. Yo puedo hablar de lo mío, que fue en lo que fueron buenos nuestros predecesores, los marinos, tanto en su faceta de descubridores, como de exploradores, como de navegantes, como de científicos, desde luego como combatientes. Pero todo lo bueno que fueron en la mar no lo fuimos el resto en los despachos y en el marketing, en la publicidad. Ahí siempre hemos dejado que desear. Y cuando pierdes la batalla del relato, si le podemos llamar así, pues nos pasa lo que nos pasa muchas veces, que tenemos a un almirante como este que no está en absoluto reconocido, o que tenemos una bandera nacional en la que una de las franjas le podíamos llamar perfectamente, igual que se llama rojo carmesí o rojo escarlata, pues este le podríamos haber llamado rojo Córdoba, porque es en honor a los barcos ingleses que apresó el almirante Córdoba y que dieron origen, literalmente, porque se tomó como modelo esas banderas para hacer las nuestras, las rojas y amarillas. Estos son algunos de las telas que guardamos allí en los legajos, en el archivo histórico. Esta es otra, aunque es una fotografía, sí que es cierto que ya se ve, y luego con el paso del tiempo cambian los tonos de acuerdo con los catálogos y demás, pero originalmente lo que se perseguía, y así es, desde luego son las telas, son telas muy lúcidas, muy brillantes, con emanan mucho colorido. Ahí las tienen, aunque es una fotografía nada más. Bueno,
Paso rápido por los antecedentes de lo que es la bandera que empezó en 1785. Estas son, en el centro ven las banderas de Castilla y Aragón, las dos marinas que después con los reyes católicos confluyeron en una sola, la Marina de España. Los que están en la parte derecha son estandartes tanto después de la unificación con los reyes católicos, y en la parte izquierda son banderas de todo tipo. Los fondos variaban, pero siempre estaba presente el aspa de Borgoña. Eran banderas que prevalecían tanto en las tropas como en los barcos entonces. Bueno, esto es una composición con colores de Aragón y de Castilla. Aunque la bandera de España fue elegida supuestamente por razones técnicas, de que se distinguiese mejor que otras, hay historiadores e investigadores que dicen que también hubo motivos heráldicos o de tradición, y esto es que se trató de que estos colores fuesen consistentes o fueran coherentes con los colores tradicionales de España. Los colores tradicionales de España eran de los reinos que componían la España de entonces. Y ahí se ve que obviamente el rojo, el amarillo y el blanco son los colores, si no únicos, los auténticos predominantes. Estas son dos banderas también de ese siglo muy utilizadas. La bandera primera, que es el águila con el toisón, o la segunda también con el aspa de Borgoña, son banderas pues con los tres colores que acabo de enseñar, el rojo, blanco y amarillo. Y esta es la particularidad, es que fue la que llevó la armada más potente que se había constituido hasta la fecha, que fue la mal llamada Armada Invencible, la Gran Armada. Pues llevaba esas banderas. En la parte derecha es una fotografía del patrullero Centinela. Todos los años se festeja en Irlanda, llegado el mes de septiembre. Más que festejar, empleo mala palabra, se conmemora un naufragio de 3 barcos debido a un temporal en la parte noroeste de Irlanda, en Sligo, en la que tres barcos, debido a la tormenta, encallaron, se fueron contra las piedras y murieron más de 1000 marinos. Pues la bandera que llevaban todos esos galeones es la bandera que se arbola al lado de la bandera nacional ahí, y que lo hacemos en homenaje a aquellos. No hubiese tampoco estado mal esa bandera, la de los galeones. Bueno, en el siglo XVIII, esto es un óleo anónimo, creo que es de Lope de Oces, está en el Museo del Prado, en Brasil, y aquí si vemos en un zoom, se verá lo que decía de las banderas blancas con los escudos. Es prácticamente imposible diferenciarlos a distancia. Llegamos al siglo XVIII, que ya es el siglo en el que se aprueba la nueva bandera. Estos son los estandartes de Felipe V y de Carlos III, ahí se ve con los 2 toisones, y el resto, las 4 de abajo, son las banderas de los apostaderos de Cádiz, de Ferrol y de Cartagena, la que usaban entonces. Con el paso del tiempo en ese siglo, el blanco fue entrando en decadencia, y fue la razón porque ya llegado finales de siglo se aprobó la bandera roja y amarilla como la conocemos. Dejamos el asunto de los colores, concluyendo de que efectivamente los colores son porque se ven bien en la mar. Eso es lo que buscaba y lo que dice expresamente el Real Decreto, pero también que puede ser que se haya aprovechado también para que tuviese una cierta coherencia con colores tradicionales utilizados por España. Tengo que decir al respecto que tampoco se pueden exagerar las cosas, porque los colores básicos son rojo, amarillo y azul, y la bandera tiene 2 de los colores básicos. Tampoco es tan original eso. Tengo que decir que aunque nosotros digamos que el color rojo es tradicional español, de los 193 países reconocidos por Naciones Unidas,
pues todos excepto uno tienen rojo o azul o amarillo, todos, absolutamente todos. Falta uno que creo que es Jamaica, el resto todos tienen. Entonces hay que tener, no conviene exagerar demasiado por las razones por las que tenemos la bandera con la configuración que tenemos. Como dije al principio, no son los colores lo que importan, son lo que emana de convivir con esos colores con el paso del tiempo y los sentimientos que te provoca identificar en ellos pues una serie de sentimientos. La bandera no son solo los colores, sino también para qué se utilizan. O sea, de la Armada o de la Mar no vino solo la bandera, la roja igualda, sino también vino una manera de hacer las cosas. En la mar se tiene especial cuidado con las normas de cortesía, de saludo a otros barcos, izando su pabellón o los mercantes arriando su insignia al paso de los barcos de guerra. En la mar la bandera se utiliza también para marcar la navegación, se utiliza para los actos más solemnes, se utiliza para muchas cosas. De hecho, el régimen de los barcos depende en buena parte del uso de las banderas. Son banderas, digamos, de comunicaciones. Cuando se izan, por ejemplo, a media driza o a medio asta, se utilizan como señal de duelo, se agitan de modo que tremolen también para que vibren para saludar, y las tenemos en todas las ceremonias cotidianas, no solamente en los barcos, sino también en tierra. Las usamos, siempre son las protagonistas, la bandera de España, de los juramentos, de la entrega de los buques, de la entrega de reales despachos, las ceremonias de 25 o 40 años desde las entregas, desde el paso a la reserva. Aunque la bandera es solo uno de los 3 símbolos nacionales, junto al escudo y junto al himno, podemos decir que la bandera es el que aglutina y el que ensalza el sentimiento nacional. No solamente es la cuestión de para qué utilizamos la bandera, o qué significa, o qué sentido le damos en tenerla a diario entre nosotros, sino sobre todo es lo que simboliza. Yo he hecho una recolección de algunos de los párrafos que utilizan las autoridades o los almirantes o los generales que han presidido juras de bandera, y yo le voy a transcribir un resumen, son 2 párrafos nada más, es una selección de cosas que se han dicho, algo que yo creo que se debería enseñar hasta en los colegios, porque el que alguien conozca lo que significa una bandera, pues es la clave de muchísimas cosas. Y leo: la bandera de España simboliza a nuestros padres, a nuestras familias, a todos cuantos nos precedieron y también a todos los que con el tiempo se han ido integrando entre nosotros, a nuestros hogares, a nuestros pueblos y ciudades, a nuestras costumbres, a nuestras ilusiones, a una manera de entender la vida y de relacionarse, a nuestra cultura e historia, a nuestro presente y a nuestro esperanzador futuro. La bandera siempre, siempre significa todo lo mucho que nos une. Atesora dentro de sus vivos colores los besos y la sangre derramada por hombres y mujeres de todas las épocas, españoles que quisieron y supieron servirla, honrarla y amarla. Quizás a alguien le parezca que esto es pura poesía. No es poesía, esto es el sentimiento que debería emanar como símbolo que es. No es cursilería, no es pedantería. Les voy a contar una historia para ir acabando que les resultará familiar. Este es el crucero Vizcaya. Estamos hablando de año 98, 1898, 3 de julio, tal día como mañana, y el combate naval de Santiago de Cuba, capitán de navío Ulate, comandante del Vizcaya,
en el parte que da después de los hechos, dice: a pesar de que el segundo comandante, el capitán de fragata don Manuel Roldán y Torres, había obrado de acuerdo con las instrucciones y, si cabe, sin haberse excedido, reuní inmediatamente a los oficiales que estaban más próximos, entre ellos el teniente navío de primera Enrique Capriles, y les pregunté si había alguno entre ellos que creyera que se podía hacer más en defensa de la patria y de nuestro honor, y unánimemente respondieron que no cabía hacer más. Inmediatamente, para impedir que la bandera pudiera servir de trofeo al enemigo, a los americanos en ese caso, ordené al alférez navío don Luis Castro que izara otra y arriara aquella para ser quemada, operación que se efectuó con toda diligencia. Este es el barco a punto de hundirse. Una de las últimas granadas norteamericanas caídas a bordo reventó en las proximidades de la pieza en la que era jefe el artillero de mar Enrique Pita Fernández, hiriendo de muerte al propio Enrique y a un condestable de tercera, y matando a un marinero de la pieza que le perforó el corazón. A Enrique le mutiló una pierna, rompiéndola por el muslo. Al condestable le destrozó el viento, teniendo que aguantar los intestinos con sus propias manos. El condestable se dirigió por su propio pie hacia el puente, pidiendo un trozo de la bandera de combate para envolverse en ella. Tomás Benítez nos cuenta lo que vio. Lleváronle a presencia a nuestro jefe, el tercer comandante, y un oficial, diciéndole el segundo de estos al primero: mi comandante, aquí le traemos a usted un valiente. Ha pedido un pedazo del pabellón para envolverse en él. Nuestro comandante accedió hondamente conmovido por la súplica. Sí, que se lo den, pobrecito. Inmediatamente se sacó de entre las llamas un pedazo y el mismo herido, con un ansia y resignación admirables, se lo enrolló por sus propias manos en la cintura, empapándolo al poco rato en sangre. No podía menos de concedérselo a nuestro digno jefe. Y continúa posteriormente el relato. A los pocos momentos se levantó, poseído del delirio, exclamando a grandes voces: «Muero mártir, viva España». El referido condestable hacía un año que se encontraba de uniforme de tal. Procedía de la clase de cabos de cañón. Estos son jirones de la bandera y, naturalmente, a quien me refiero es a un héroe de aquí de Benidorm, al condestable Zaragoza. Todos los años, tal día como mañana, y mañana lo haremos otra vez con todo el sentimiento, rendimos homenaje a la Marina de la Guerra de Cuba de aquellas épocas. Decía esta tarde que es de los pocos sitios, yo conozco solo dos, donde se haga este homenaje. Uno es aquí en Benidorm y el otro es en nuestro buque escuela. El de Benidorm coincide con el 3 de julio, el día de los hechos. El del buque escuela no, porque el 3 de julio ya está regresando a Marín. Pero todos los años, cuando navega y hace su crucero de instrucción y pasa por el Caribe, se busca un día para homenajear a la flota. Y yo tuve la suerte de participar en alguna de ellas y quería rendir también, para finalizar la charla, el homenaje que mañana vamos a rendir, el último que hicimos cuando yo estaba en el Cano. Dotación y alumnos, hace algo más de un siglo tuvo lugar en aguas próximas a las que hoy nos encontramos el glorioso combate naval de Santiago de Cuba. Frente a una escuadra muy superior, la derrota estaba garantizada, pero había que pelear y morir como lo han hecho siempre los españoles de bien, y así lo hicieron las dotaciones de los cruceros María Teresa, Vizcaya, Colón y Oquendo, bajo el mando del almirante Cervera. Sobre la cubierta que hoy pisamos y en la que se han forjado en la mar y en la milicia y en la mar, generaciones de marinos y soldados de España, pido que, si alguna vez la vida pusiera a alguno de nosotros bajo circunstancias similares, sepa comportarse con la valentía y generosidad
de los héroes que nos precedieron. Dotación y alumnos del Juan Sebastián del Cano. Honremos a aquellos que heroicamente entregaron su vida por España. Bueno, pues esto es cuanto quería compartir esta tarde con todos ustedes. Dotación y alumnos. Hace algo más de un siglo